Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El precio del barril de petróleo Brent se disparó por encima de los $80 por la escalada de las tensiones en el Mar Rojo, una subida que luego se matizó tras el ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra los rebeldes hutíes en Yemen como respuesta a los ataques de estos milicianos aliados de Irán y Hamás contra los cargueros que pasan por la zona. Desde hace semanas, los barcos que transportan mercancías evitan la ruta del Mar Rojo y se desvían por el sur de África, lo que añade días de navegación y costos financieros. Una situación que hace temer un nuevo impacto en las cadenas de suministro que ya se siente en Europa, tema que desarrollar más adelante, pero este es un nuevo escenario propicio para el repunte de la inflación. De esto vamos a hablar ahora en profundidad con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, cuéntanos cuál es la situación en estas rutas comerciales en estos momentos, por donde pasa un tercio del comercio global nada más. Bueno, pero es que el 90% de lo que se comercia internacionalmente, desde equipamiento industrial, autos, ropa, muebles, se traslada en barcos. Y el desvío de estos por rutas más largas no solo está retrasando estos envíos, sino que también está encareciendo el transporte y mucho, sobre todo en los bienes de consumo. Las tarifas que se están pagando por los contenedores no dejan de subir desde noviembre y en algunos casos se han duplicado. Esta misma semana, las tarifas sobre la semana anterior han crecido en porcentajes de 2 dígitos en algunas de las rutas entre Asia y Europa. Aunque el canal de Suez se usa para un tercio del comercio de mercancías, el impacto es global y también se está notando el aumento de las tarifas de transporte en las Américas. Y como siempre que hay aguas revueltas, hay ganancias para algunos, y en este caso son los productores de petróleo en Estados Unidos, cuyas exportaciones están creciendo porque se ve a esta oferta de petróleo como más barata y más segura que la de Oriente Medio. Los expertos en logística creen que la resolución de los problemas no van a ser rápidos y prevén más aumentos de tarifas que eleven el riesgo de inflación global. Este riesgo inflacionario, Ana, entonces se reactiva en un momento en el que se estaban controlando los precios gradualmente. ¿Puede esto cambiar entonces la perspectiva de rebajas de tasas de interés que estábamos empezando a ver? Es algo en lo que se van a tener que fijar los bancos centrales, sin duda. La pandemia y la pospandemia nos han mostrado cómo las disrupciones en las cadenas de proveedores y las altas tarifas en los transportes han sido un elemento básico en la inflación en los bienes de consumo, y ahora estamos ante un riesgo en este sentido. De momento la inflación está en el camino del descenso y en Estados Unidos se cuenta que se haya una continuación de la rebaja, pero algunos analistas están diciendo que el avance puede detenerse si el conflicto se alarga. Cuanto más dure, más tardará en resolverse. La Casa Blanca es bastante consciente de ello. De hecho, el portavoz de seguridad del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha dicho que este conflicto puede tener efectos en la economía internacional. A finales de este mes se reúne la Reserva Federal y veremos qué piensan de este convulso panorama internacional. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Como decíamos al principio, estos ataques de rebeldes hutíes contra la navegación comercial en el Mar Rojo están teniendo repercusiones en las cadenas de proveedores de Europa. Tesla, por ejemplo, el fabricante estadounidense de electrovehículos, va a dejar de producir temporalmente, al menos en Alemania, a finales de este mes. Volvo, la automotriz sueca, va a hacer lo mismo en su país de origen la próxima semana. Y puede ser que estas compañías automotrices no sean las últimas en verse forzadas a tomar este tipo de medidas. La producción se frena. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla suspenderá durante 2 semanas la producción en su planta a las afueras de Berlín. El motivo es que muchos componentes necesarios no llegarán a tiempo debido al bloqueo de las rutas en el Mar Rojo. Muchos de los materiales que emplea la compañía estadounidense provienen de China y la cadena de suministro tiene problemas de momento. Desde diciembre, las mayores compañías navieras, incluida la alemana Hapag-Lloyd, comenzaron a navegar por la ruta más larga y cara alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Los cargueros necesitan para ese trayecto 2 semanas más y los petroleros 1 semana más en comparación con la ruta del Canal de Suez. El retraso afecta a las cadenas de suministros. Ya en diciembre, el grupo sueco IKEA había advertido de posibles problemas.
Varios analistas creen que también otras empresas podrían verse afectadas si no se retoma pronto la vía del Mar Rojo. Tesla, Volvo, para vamos a ampliar los detalles con José David Navarro, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt. José, por el momento son estas dos compañías que han tenido que hacer ajustes a la producción. ¿Van a hacer más entonces en el futuro inmediato? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues seguramente sí, porque hay que considerar que esta ruta que se ha visto afectada, la que pasa por el Canal de Suez, es una fundamental para el comercio porque une los países asiáticos al, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Y hay que recordar, como explicabais antes en el vídeo, que muchas de las piezas que se utilizan en las fábricas europeas y también de los productos ya diseñados directamente para el consumo final se importan específicamente desde China. Por ejemplo, en un vehículo, más de 100 de las piezas que puede llevar un vehículo se fabrican directamente, se diseñan directamente en China, y algunas se procesan, se acaban de fabricar en China y después se importan. Hoy hemos conocido, como adelantabais, ese parón de la producción de Tesla y de Volvo, pero seguramente en los próximos días iremos conociendo más. Todo depende en realidad, Andrés, del stock que tenga la empresa y que pueda amortiguar un poco el impacto en los próximos días, y sobre todo, y lo más importante, es cuánto puede durar la tensión en el Canal de Suez y cuánto tiempo los barcos tendrán que desviarse por la vía alternativa. José, una de las reacciones al ataque de Estados Unidos y Reino Unido a posiciones hutíes que hemos visto está en el aumento de los precios del petróleo. Contanos, ¿por qué es tan importante la ruta comercial del Canal de Suez para el transporte del crudo? Sí, así es, Andrés. Hoy, de hecho, el crudo ha llegado a superar los $80, el crudo Brent ha llegado a superar los $80 por barril. Por esta vía de la que estamos hablando, por ejemplo, en la primera mitad del 2023 se transportaron casi 9 millones de barriles de crudo y de refinado por día. Es una vía, por lo tanto, fundamental para el transporte de energía, también de gas natural licuado. Hasta ahora había cierta calma en los mercados de la energía. Los inversores de alguna forma estaban convencidos de que la guerra no se iba a extender a la región, desestabilizando a países que son productores de energía, pero los acontecimientos de las últimas horas y también el secuestro por parte de Irán de un carguero con petróleo ha hecho cambiar la visión sobre este asunto. De hecho, Andrés, por esta ruta, muchas del cambio que se había visto hacia la ruta alternativa procedía de los cargueros con mercancía y no tanto de los cargueros con energía, pero en las últimas horas ya se está detectando un cambio también hacia la ruta alternativa de muchos de los cargueros con energía. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Las exportaciones chinas registraron su primer retroceso en 7 años el año pasado, 2023, cifras que reflejan la tensión con Estados Unidos y el impacto de la débil recuperación de la economía global. Tendencia que refleja además recientes cambios geopolíticos, ya que el comercio con Estados Unidos cayó por primera vez en 4 años y en cambio el comercio de China con Rusia marcó un nuevo récord pese a la presión internacional para aislar a Moscú después de la invasión de Ucrania. Y la inflación en Venezuela en el 2023 cerró en el 189,8%. Esto representa una disminución de más de 44 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando la inflación alcanzó un 234%. En diciembre los precios subieron un 2,4%, desacelerando su incremento en relación con noviembre. Entre 2017 y 2021 sufrió Venezuela una hiperinflación que pulverizó el valor del bolívar, la moneda oficial. La inteligencia artificial también se abre camino en la medicina. En el hospital de Saarbrück, aquí en Alemania, se está llevando a cabo un proyecto piloto en el que programadores de software y cirujanos colaboran para hacer más seguras las operaciones más delicadas. En el hospital de Saarbrück, la mañana empieza con un caso muy delicado: la extirpación a un paciente de un tumor de gran tamaño en el páncreas. En el quirófano se pone todo a punto.
El cirujano Gregor Stavrou se prepara para la intervención. Usará unas gafas de datos y un nuevo sistema de inteligencia artificial. El punto crítico de la operación es en la zona de los vasos centrales. No hay margen de error. Si cortas la arteria hepática, acaba en desastre para el paciente. En otras palabras, la paciente se desangraría. La inteligencia artificial proporciona seguridad adicional al cirujano. Le permite ver el tumor desde todos los ángulos en 3D. Esto le ayuda a preparar las incisiones precisas y a reconocer las áreas delicadas. La inteligencia artificial apenas se ha utilizado en medicina. La idea del software de aprendizaje en el quirófano surgió de esta joven programadora. Ella es la impulsora de esta tecnología. Aplicar esto a la medicina era una especie de afición personal. Es una pena que no haya relación entre esta tecnología y la medicina. La tecnología está muy avanzada, pero no se aprovecha en esta área. Así que pensé, ¿por qué no aplicar en sanidad los avances que hay? El cirujano tiene más de 20 años de experiencia en los que ha extirpado innumerables tumores, pero está abierto a nuevas tecnologías. La investigadora está presente en el quirófano y supervisa el software, que de momento está en fase piloto. Después de más de 3 horas se extirpa el tumor. La paciente evoluciona favorablemente y la inteligencia artificial aprende con cada operación. Junto con la experiencia del cirujano, el software sigue desarrollándose. Al final, la operación fue mucho más fácil de lo que se podía pensar por las imágenes, pero el software es una gran ayuda. El siguiente paso será utilizar la inteligencia artificial en operaciones en órganos móviles, como el corazón. Esto fue La Economía. Nos vemos la próxima.